Buonasera a tutti, oggi siamo qui con Facundo Chavez Penillas e faremo alcune domande appunto sul suo campo. Te pregunto de presentarte con algunas palabras. Mi nombre es Facundo Chávez Penillas, soy el asesor en Derechos Humanos y Discapacidad de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas. Gracias. Nosotros queremos preguntarte lo que es el sistema de la formación en los medios donde tú vives cuando se habla del tema de las discapacidades. El tema del tratamiento de la temática de discapacidad en los medios es algo que en este momento está siendo mejor estudiado. No hubo todavía un desarrollo muy amplio, por lo menos ni desde la práctica ni desde lo teórico, en cuanto a cómo abordar la temática de discapacidad. Hay tres grandes problemas vinculados a la temática en el contexto de los medios. El primero es que hay una subrepresentación de la temática generalmente, en lo que tiene que ver con la exposición, con el tipo de tratamiento y con la cantidad de tratamiento que se le da a la temática. El segundo es que las personas con discapacidad están ausentes en los medios. Hay pocos periodistas con discapacidad, hay pocas personas con discapacidad que son parte como actores en el proceso de comunicación de los medios. Y esto repercute en múltiples direcciones. La primera es que efectivamente las propias personas no están hablando y no son comunicadores dentro de la problemática que viven. Y por otra parte hay toda una cuestión que tiene que ver con la forma en la que se representan las propias personas con discapacidad en este contexto, ¿no? Siempre es un otro, es un ajeno que no es parte del discurso. Y finalmente el otro punto que realmente es problemático es la forma en la que se representan las personas con discapacidad. Siempre en general, al momento de presentar a las personas con discapacidad en los medios, hay una perspectiva o caritativa o médica, ¿no? La perspectiva caritativa en la cual se presenta a esta pobre persona que no puede sobrevivir por sí misma y que requiere ayuda para poder ser parte de la sociedad en la que está. Y esto lo que hace es replicar los estereotipos sobre las propias personas con discapacidad. La otra perspectiva es la del superhéroe, ¿no? Y es esta forma en la que también se vuelven a reforzar estereotipos, porque lo que se dice es, a pesar de que esta persona tiene una deficiencia A, B o C, logró alcanzar un nivel de éxito, entre comillas, o por lo menos éxito como es entendido dentro de esa estructura social, pese a tener cual o tal condición, ¿no? Entonces se pone mucho el peso en la propia persona, ¿no? Tanto desde una visión peyorativa o desde una visión engrandecedora, se pone mucho el peso en la persona. Y no solo en la persona, se cuenta solamente una parte de la vida de esa persona. Ahí es donde creo que hay que hacer el esfuerzo, ¿no? Porque uno no debiera trabajar sobre esa línea, sino trabajar sobre la línea de que estas personas son parte de un grupo que es un grupo oprimido por la forma en la que la sociedad está estructurada, ¿no? Claro. ¿Y cómo piensas que podemos lograr un cambio? ¿Qué tenemos que hacer para cambiar esa situación que... Bueno, me parece que esta práctica que ustedes tienen es interesante, ¿no? Porque ustedes hacen monitoreo de medios, ¿no? Particularmente en temas de racismo y xenofobia. Lo mismo podría hacerse en discapacidad. Digo, una vez entendiendo de qué manera los procesos discriminatorios operan contra las personas con discapacidad, así como operan también en el marco del racismo, en el marco de la xenofobia, uno también podría identificar ese tipo de prácticas cuando se trata de personas con discapacidad. Algunas son más evidentes, ¿no?
y en muchos casos, hay muchísimos casos, sobre todo dentro del marco de la política, en la cual se utiliza a las personas con discapacidad como, incluso como una suerte de insulto, ¿no? Te comportás como un retardado, o tenés o estás loco, o sos una persona autista cuando no le presta atención a las ciertas realidades, o estás ciego a ciertas situaciones, o estás sordo a ciertas situaciones, ¿no? Este tipo de terminología que se usa para casualmente utilizarlo de manera peyorativa y de describir una situación utilizando la característica de personas con discapacidad como una forma de insulto. Si eso mismo se utilizara en una perspectiva de género o en una perspectiva de etnias, esto sería un insulto y muchas personas podrían encontrar en este tipo de uso del lenguaje, en este tipo de discurso, un comportamiento o una práctica racista o una práctica xenofóbica. Sin embargo, cuando se trata de personas con discapacidad, este tipo de terminología se usa muy comúnmente, casi normalmente, y no hay una observación, no hay una crítica sobre este tipo de lenguaje. Y lo que hace es, al mismo tiempo, perpetuar este tipo de prácticas, ¿no? Claro. ¿Crees que hay algunas diferencias entre los países? ¿Hay países que tratan mejor este tema, son más sensibles? ¿O no hay diferencia? ¿Ese problema está en todos los países? No, el problema es universal. El problema es universal y de hecho es tan universal que existe una previsión en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que trata específicamente sobre la temática del tratamiento de personas con discapacidad en medios. De hecho, es el único tratado internacional de derechos humanos que tiene una previsión específica y expresa sobre este tema. Es universal y lo que sí uno puede identificar son algunas buenas prácticas, ¿no? Hay algunos medios, como la BBC, por ejemplo, el Canal 4, el Huffington Post. Digamos, hay una serie de prácticas que están empezando a emerger ahora, en la cual se empieza a discutir la cuestión, hay columnistas, periodistas que están empezando a discutir la temática, las propias personas con discapacidad están entrando al sistema de comunicación y esto hace que también la dinámica empiece a cambiar, ¿no? Cuando los protagonistas participan del espacio, esto cambia no solamente la práctica pequeña, sino también la lógica de la estructura, ¿no? Así que no podría decir que hay países que lo tratan de mejor manera, pero sí hay buenas prácticas de algunos medios que están empezando a surgir ahora. Claro, los medios también han mucho efecto en la sociedad, en lo que piensa la sociedad. Entonces, cuando, por ejemplo, aquí en Italia, en esos días que está pasando aquí, ves que en la sociedad hay reacciones diferentes o es la misma, que universal también es el caso. No, creo que el problema es común a todos los países, ¿no? No solamente en Italia, digamos, hay cosas de muchísima avanzada que han venido pasando como parte de un proceso durante mucho tiempo, pero no creo que haya una práctica particularmente buena o particularmente mala en Italia. Creo que sí está dentro de las prácticas comunes que se dan en otros países también. Hay algunas iniciativas muy interesantes que hubieron hace un tiempo. Por ejemplo, creo que hace un par de años, el Día del Síndrome de Down, el Día Internacional del Síndrome de Down, se reemplazaron una serie de comerciales muy conocidos con actores con síndrome de Down en esos particulares, en esos comerciales durante todo el día, ¿no? Y hubieron personas con síndrome de Down participando todo el día de eventos vinculados con el tema, lo cual es una forma de levantar conciencia sobre el tema, ¿no? Muchas gracias por tu tiempo y espero que esté pasando un buen tiempo aquí en Italia en el Festival Internacional. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y sigan el buen trabajo.